Bien, en este vídeo vamos a ver las generalidades o los conceptos básicos necesarios para trabajar con GeoGebra, que ya algunos de vosotros habéis visto porque lo hemos utilizado en sesiones de clase, pero bueno, algunos quizás no han estado, bien porque estaban fuera o porque ese día pues les ha pillado fuera del colegio, etcétera. Por lo que sea, pues vamos a ver cómo se trabaja. No va a ser una presentación exhaustiva de GeoGebra. Para eso hay manuales y hay que acudir a la web oficial del producto. Yo simplemente quiero destacar pues cómo está organizado y las herramientas más normales que vamos a utilizar. Bien, fijaos que en GeoGebra la pantalla está dividida en varias partes. Como siempre, arriba tenemos el menú de las distintas opciones de la aplicación. Luego tenemos una barra de herramientas. Estas herramientas son las que nos van a permitir hacer los dibujos, cambiarlos, moverlos, localizar lugares geométricos, etc. Fijaos que luego, bueno, ahora iremos otra vez a esa barra. Luego hay una vista, que es la vista algebraica, donde se van a escribir las expresiones algebraicas correspondientes a los distintos objetos que dibujamos. Utilizamos la palabra objeto para designar pues cualquier elemento que dibujamos. Puede ser un punto, puede ser una recta, un polígono, un triángulo, una circunferencia, etc. Todo eso son objetos. Todos ellos tienen una representación algebraica, una expresión en forma de ecuación, de coordenadas o de otra índole. Y esas expresiones se van a escribir en esta zona de la vista, de la pantalla, en la vista algebraica. Bien, luego en la vista gráfica es donde tendremos los objetos. Fijaos que partimos de una vista donde solo encontramos los ejes de coordenadas. Los ejes los podemos mover utilizando esta herramienta de desplazar la vista gráfica. Podemos colocarlo en el medio y desplazando la rueda del ratón, según cada equipo pues tendrá unas opciones u otras, podremos hacer zoom de tal manera que llegamos a un mayor nivel de detalle en el eje. Fijaos que hemos pasado a tener una escala pues de 0,2. O sea, cada 0,2 es una raya divisoria. O podemos tener menos precisión, como sería en esta otra vista, donde hemos pasado a tener simplemente las unidades, los enteros en el eje. Lo podemos poner en medio o lo podemos desplazar si lo que nos interesa es una figura más que sus coordenadas. Bien, por último, hay aquí una línea para entrada de comandos, de expresiones algebraicas, etc. En primero de eso apenas lo utilizaremos. Sí se puede utilizar en cursos posteriores, donde las cosas se complican un poco más con el estudio gráfico de funciones, etc. Volvemos ahora a la barra de herramientas. Fijaos que todas estas herramientas tienen un triángulo que cuando desplazo el cursor sobre él se va poniendo colorado, se va poniendo rojo. Si yo pico en ese triangulito pequeño, se despliega un menú en el que puedo ver todas las herramientas ocultas que están bajo ese icono. O sea que ese icono es en realidad el que corresponde a la herramienta que está representando a un grupo de herramientas, que en este caso es de 3. Si me desplazo hacia la derecha veo que aquí aparecen un total de 6 herramientas que puedo utilizar, de las cuales hay una que es el representante, el nuevo punto, y que yo podría cambiar ese representante. Si elijo esta otra herramienta, pues va a quedar aquí como representante de ese grupo la última herramienta que he elegido. Lo vuelvo a poner aquí porque es la forma en la que me he acostumbrado a trabajar con GeoGebra. Fijaos que eso pasa en todos los iconos. Cada uno de ellos muestra un conjunto de herramientas, de tal manera que la variedad de cosas y actividades que podemos realizar pues es bastante grande. Fijaos que en relación con una circunferencia, pues tenemos todas estas herramientas.
trabajar como si fuera un compás, dibujar una circunferencia dado su centro y uno de sus puntos, dibujar un sector circular con centro entre los puntos, etcétera. Hay muchos. O, por ejemplo, algunos que os suenan más, pues la bellatriz, la bisectriz, una recta perpendicular, una recta paralela, etcétera. Como ves, la variedad de herramientas es bastante amplia y poco a poco, pues, iremos utilizándolas. Algunas en este curso y otras, pues, se harán en otros cursos. Bien, por último me voy a referir al menú de opciones donde, bueno, pues tengo, vamos a quitar este, vamos a ver, sacamos el menú de opciones donde, bueno, pues va a aparecer lo típico de versión de GeoGebra, servicios, etcétera. Luego aquí en este campo de archivo pues puedo abrir archivos de GeoGebra previamente guardados, puedo guardarlos como un archivo GeoGebra. Fijaos que una cosa que puedo hacer es, y que es bastante interesante, pues para hacer eh, gráficos o incluirlo en documentos. De hecho, esto es lo que solemos utilizar para hacer gráficos y, insertarlos en el examen que se os entrega. Copia la vista gráfica al portapapeles y luego lo introducimos en el examen. Fijaos que para eso, en este ordenador, que es un ordenador de Apple, pues tiene este comando. Si el sistema operativo es Windows, pues será otro comando, pero en cualquier caso sí que tendréis en el menú la opción de exportar y copiar la vista gráfica al portapapeles y de esa manera luego pegarlo en otro documento. Bien, otra opción, otro menú interesante es el de vista. Aquí podemos activar o desactivar determinadas partes de la ventana de la aplicación GeoGebra. Por ejemplo, yo podría desactivar la cuadrícula, como acabo de hacer, y me quedan solo los ejes. Quito la cuadrícula. Esto es útil para, una vez que ya he dibujado, centrarme solo en la figura y que no haya una cuadrícula detrás que me despista. Normalmente sí que es interesante dibujar la cuadrícula, puesto que de esa manera pues puedo dibujar puntos, como por ejemplo voy a hacer ahora, en sitios donde están precisamente el cruce de una abscisa y una ordenada entera. Fijaos cómo al dibujar este punto se ha reflejado aquí la expresión, las coordenadas de este punto. El punto 2, 3, de coordenadas 2, 3, que es el punto A, como veis aquí. ¿De acuerdo? Bien, otras opciones que podemos hacer, pues podemos dibujar una recta que pasa por dos puntos. Fijaos como cuando yo elijo una herramienta, la que sea, en esta zona de la barra de herramientas me aparece un texto que me dice la herramienta que he elegido y cómo tengo que utilizarla. Fijaos que aquí, cuando tenía seleccionada la herramienta de nuevo punto, me aparece el nombre de la herramienta y luego me dice clic en la vista gráfica o sobre una curva, una recta, un polígono o una función. Yo tengo que hacer un clic sobre la vista gráfica o sobre alguna figura que ya haya previamente dibujada. Si yo elijo dibujar una recta que pasa por dos puntos, me dice que para dibujarla tengo que elegir dos puntos. Es decir, que elijo el primero y a continuación tengo que elegir el segundo. Fijaos que mientras yo no lo fije, la recta acompaña el movimiento del cursor hasta que yo elija el punto por el que quiero que pase la recta, que será el segundo punto que he utilizado para definir la recta. Ya sabéis que una recta queda perfectamente definida con dos puntos. Fijaos que al picar aquí, ya me aparecen aquí en la parte de objetos libres o objetos independientes los puntos que yo he dibujado, mientras que este otro objeto, x más 2y, es la recta A, que es un objeto dependiente. Puedo también representarlo de otra forma más habitual, que es como una expresión y igual a la pendiente, a una constante por x más un número entero, más un término independiente. Bien, fijaos cómo al dibujar la recta que pasa por estos dos puntos, se ha escrito aquí la recta que representa, la recta que es la expresión algebraica de esta recta. Observad cómo si yo cojo uno de estos puntos y lo muevo, si os fijáis a la derecha en la vista algebraica, veis que las coordenadas de este punto C van cambiando
y a la vez va cambiando la expresión de la recta. Observad cómo si la pongo aquí, la coordenada ahora es 1, 4 y la expresión de la recta ha cambiado. O si la pongo aquí o si la pongo aquí. Fijaos que ahora el coeficiente de la x es 1 y el término independiente es el 5. Si yo reduzco esto levemente, pues observo que en efecto está pasando por el punto 0,5 que tengo aquí. Daos cuenta de para x igual a 0 y vale 5, es decir, esta recta pasa por el punto de coordenadas 0,5, en efecto, ahí está. Bien, hay otras muchas que ya iremos viendo en las lecciones concretas de herramientas, pero bueno, de momento lo que importa es que veáis cuál es la técnica de utilización y que os fijéis que siempre que elegís una herramienta, por ejemplo ahora he elegido la de circunferencia, me tengo que fijar aquí en el nombre de la herramienta que he elegido y luego a continuación el texto que me indica cómo tengo que utilizar la herramienta. Por ejemplo, una vez más, y ya con esto termino, para dibujar una circunferencia, dado su centro y uno de sus puntos, tengo que elegir un centro y el punto de la circunferencia. Por lo tanto, si elijo este punto como centro, ahora fijaos que la circunferencia permanece móvil, acompaña el movimiento del cursor, hasta que yo elija un punto, que es el punto por el que va a pasar la circunferencia. De nuevo, se me han escrito los puntos D y E en la zona de objetos libres y hay un nuevo objeto dependiente que es la circunferencia. ¿Por qué están los objetos dependientes? Pues porque depende del punto D y del punto E. El punto D es el centro y el punto E es uno de los puntos de la circunferencia.